Buenos días. La verdad es que es un privilegio, pero también una alegría poder compartir hoy día con la ministra doctora Chavan. Tuve realmente la suerte de conocerla en Berlín el año pasado. Fui por 2 días allá, pude conversar con ella, con otras personas que conocen realmente el sistema tan exitoso de educación dual alemana. Y además pude visitar varios liceos, varios colegios que tienen el sistema dual en Alemania y quedé maravillada por lo que hacen. Cuando uno ve esos colegios, entiende por qué realmente tienen 3 veces más productividad cada trabajador. Y a eso queremos apuntar. Así que, doctora Chavan, bienvenida a nuestro país. Muy grato también compartir con Harald Bayer, con quien hemos estado trabajando en forma muy estrecha los cambios que queremos hacer. Una alegría estar también con mi amigo Andrés Concha y con todos ustedes y sobre todo naturalmente con la delegación alemana. Bienvenidos. Chile es una economía abierta. Eso significa competir. Y si bien nuestro salario mínimo, aproximadamente $400, puede parecer muy bajo para nuestros visitantes alemanes, la verdad es que es casi un 50% más que el salario mínimo que se paga en Perú. Y la verdad es que en Perú la productividad de los trabajadores es muy similar que la productividad de los trabajadores chilenos. Y muchas de las cosas que se producen en Chile, podrían perfectamente producirse en nuestro país vecino. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros somos un país abierto, pequeño, tenemos que mantenernos competitivos, tenemos salarios mínimos que son bajos en estándares internacionales de los países desarrollados, pero mucho más altos que muchos de los países no desarrollados, y por lo tanto tenemos ahí un tema que tenemos que enfrentar. En nuestro país ya no es posible, pero tampoco es deseable, competir por salarios bajos. Hay socialmente hay un deseo de tener salarios más altos y además con los niveles de desempleo tan bajos que gracias a Dios estamos teniendo, los salarios bajos son asunto del pasado, espero. Pero ellos requieren naturalmente aumentos de productividad laboral. Si queremos mantener salarios más altos y mantenernos competitivos, significa que tenemos que aumentar la productividad. El gasto anual en el CENSE son aproximadamente $300 millones. La franquicia tributaria es aproximadamente 80% de ese gasto. La verdad es que se hizo un estudio muy serio y lo que hemos constatado es que los recursos van básicamente a las empresas grandes y a los trabajadores que ya tienen mayores niveles de ingresos y de educación. Que no hay ninguna evidencia de efectos de ese gasto sobre la empleabilidad ni sobre las remuneraciones, y además hemos visto que CENSE históricamente ha sido incapaz de resguardar la calidad de los resultados, mala calidad de oferta de capacitación, irrelevancia de muchos cursos y además probable captura por parte de grupos de interés. Ese es el panorama con el que nos encontramos cuando asumimos en materia, ¿no es cierto?, de capacitación. Ahora, por lo tanto, el desafío que hemos enfrentado es poder tener políticas públicas, pero que realmente tengan un verdadero impacto económico, un impacto en la realidad, un impacto en los trabajadores, en sus posibilidades de ascender, pero también, ¿no es cierto?, un impacto en la competitividad de nuestras empresas. Por lo tanto, lo primero que vimos, y esto fue algo que aprendimos rápidamente en Alemania, es que tanto la educación como la educación dual, estoy pensando, aprendices, colegio, enseñanza superior, como también la capacitación, deben estar enfocados a competencias que estén demandadas en el mercado laboral. Esto era lo que la doctora Chavan recién nos decía. Aquellas regiones de Alemania que perdieron industrias completas entendieron que lo que tenían que hacer era reenfocar, ¿no es cierto?, a sus trabajadores a otras competencias. Lo que sucede en las industrias varía en forma mucho más rápido que los programas educacionales
Y por lo tanto tenemos que estar permanentemente pendientes de qué es lo que demanda la industria y por lo tanto acomodar la formación de los trabajadores a lo que la industria está pidiendo. Para ello requeriremos información que sea válida, que sea confiable, respecto a lo que el mercado laboral necesita. Y eso en Chile no existe. Prácticamente no existe. Si alguien quisiera formar, no saben qué formar, porque no hay no ha habido absolutamente ningún intento sistemático de decir cuáles son las 368, ¿no es cierto?, que nos contaba la doctora Chavan, cuáles son las 368 o 400 o a lo mejor 200 carreras técnicas que se requieren en Chile. Y entonces entendimos que la descripción de las competencias, la descripción de las necesidades, la proyección de la demanda debe realizarse a nivel de industria. Esto no es una tarea del Estado, esto no es una tarea del sistema educacional, sino que es cada industria la que tiene que saber qué tipo de trabajadores necesita, con qué perfiles ocupacionales y cuántos va a necesitar, y además que dé la voz de alerta cuando vienen nuevas tecnologías, cuando hay nuevos cambios, que significa que algunas de las carreras ya están obsoletas y que se requieren otras. Por eso hemos decidido como gobierno crear los consejos de competencia, lo que en los países de habla inglesa le llaman Skills Council, que básicamente son consejos formados por empleadores de una determinada industria en consulta también con colaboradores, trabajadores, proveedores, clientes, etc. Y esto lo hemos estado trabajando ya también con la SOSFOFA, lo hemos estado trabajando con el Consejo Minero, lo hemos estado trabajando con muchas industrias. Entonces, quiero mostrarles cómo esto opera. Usted tiene, ¿no es cierto?, los consejos de competencias industriales, que son los que hacen esta inteligencia, lo que hacen los estudios de demanda. ¿Qué tipo de trabajadores necesitan? ¿Con qué tipo de competencias? ¿Cuántos necesitan? A partir de esa información se puede armar el marco de cualificaciones. ¿Qué significa eso? Significa que un trabajador puede tener, por ejemplo, una calificación tipo 1, que quizás significa que es un trabajador que solamente tiene ciertas habilidades muy básicas, pero que después, en la medida que va estudiando, en la medida que va también adquiriendo conocimientos, ya sea a través de cursos o en su quehacer cotidiano en la empresa, puede ir ascendiendo, ¿no es cierto?, a niveles tipo 2, tipo 3, 4 ya, por ejemplo, es un trabajador muy especializado, 5 ya sería un trabajador que tiene título universitario. Y necesariamente con eso tiene que haber una acreditación de la calidad de la oferta de los programas. Pero esta acreditación no debe ser solamente de que una acreditación de la institución. También el Estado tiene que preocuparse de si el trabajador o el estudiante aprendió o no aprendió, si merece o no merece su certificado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos finalmente es que un alumno pueda estudiar en un colegio dual, en un colegio a nivel de enseñanza media, o pueda ir a un CFT, a un curso de 2 años, o pueda ir a un OIP, a un curso de 4 años, o pueda adquirir habilidades por la vía de la capacitación, ya cuando es trabajador, o que pueda certificar sus competencias a través de Chile Valora. Son 5 formas distintas de ir adquiriendo, eso es nuestra institucionalidad en Chile, de ir adquiriendo competencias. Pero para que a uno le reconozcan las competencias que ha aprendido en el colegio, o para que un IP le reconozca las competencias que ha aprendido en el CFT, tiene que valer el certificado. El certificado no puede darse por haber atendido el 80% de las clases, asistido al 80% de las clases. El certificado se da cuando el trabajador sabe hacer aquello que se espera que deba saber hacer. Y eso en Chile no existe. Prácticamente no existe en materia de calificación de trabajadores. Ahora, vamos viendo qué son los consejos privados, estos consejos de competencias. Vamos a ver primero entonces qué es el consejo de competencias. Por ejemplo, en Australia existen 11, en Nueva Zelanda más de 20. En Chile están prontos a formarse 5 o 6.
Entonces podemos tener, por ejemplo, el Consejo de Competencia de la Industria Metalmecánica, o el Consejo de Competencia de la Minería, o el Consejo de Competencia de la Salmonicultura, etcétera. Y ellos son los que nos van a decir el tipo de trabajadores que necesiten. La misión de ellos, por lo tanto, es reducir las asimetrías de información, generando estándares, generando información e inteligencia de mercado, y obviamente aquí no queremos que hayan conflictos de interés. El marco de cualificaciones vincula la formación desde la enseñanza media hasta la formación técnico-profesional. Entonces usted puede salir del colegio con una cualificación nivel 2. Ya es un trabajador un poquito más especializado. Si usted después sigue más cursos y adquiere, ¿no es cierto?, ciertas competencias en el trabajo, o puede tener un buen curso, ¿no es cierto?, del CENSE, puede ir ascendiendo, porque nosotros también queremos que un trabajador que sea capaz, un trabajador que quiera ascender, pueda hacerlo en Chile. Esa es parte de nuestra responsabilidad, de ir dando oportunidades a los trabajadores que quieren seguir subiendo. Ahora, estos perfiles de competencia en general están organizados por áreas ocupacionales, por niveles de complejidad, y básicamente acá requerimos, ¿no es cierto?, que haya certificación de competencias. Finalmente, este elemento esencial que les hablaba, que era la medición de la calidad, tanto de las instituciones como del resultado. Necesitamos, yo estoy hablando básicamente de capacitación, OTEC, necesitamos OTEC de gran calidad, con buena infraestructura, con buenos relatores y profesores, pero además necesitamos los programas que estén alineados con el marco de cualificaciones, que estén alineados con las necesidades de las industrias. Y necesitamos además que haya una conversación entre lo que están haciendo los trabajadores, las OTEC, los liceos, los CFT, los IP, las universidades y Chile Valora. Tiene que estar todo conectado. No podemos seguir teniendo cursos aislados que no conducen a nada, que no hay una carrera detrás, que no hay una descripción y que nadie sabe realmente para qué están estudiando. Ahora, la acreditación obviamente debe ser independiente, el financiamiento público deberá estar finalmente restringido a una oferta acreditada en base de estándares de calidad de cada sector productivo y dentro de un marco de cualificaciones. Hacia allá nos queremos mover. Por lo tanto, hoy día, básicamente quería hacerles una invitación maravillosa, que es liderar un cambio en la política pública. Muchos de ustedes están en instituciones de enseñanza, muchos de ustedes están en la industria, y lo que queremos es primero hacer más competitiva nuestra economía, porque cuando tenemos mucho desempleo, ustedes saben que la paz social es absolutamente imposible, el progreso de las familias se hace, no existe. Por lo tanto, nuestra economía tiene que mantenerse competitiva, tiene que seguir generando empleos, tiene que seguir generando desarrollos. Pero también nos tenemos que preocupar con muchísima fuerza de dar oportunidades a trabajadores, que los trabajadores puedan aspirar a mejores salarios. Y el mejor salario se puede pagar cuando el trabajador es más productivo. Si el mismo trabajo en Chile que hacen entre 9 personas, en Alemania se pueden hacer entre 3 personas, entonces se le puede pagar 3 veces más al trabajador. Y a eso aspiramos. Y se puede. Otros países lo han hecho, nosotros también podemos. Y tenemos que preocuparnos de nuestros sectores más vulnerables, y por eso que nos estamos cambiando en el CENSE, de muchos cursos que se daban y que costaban en promedio 70.000 pesos y que duraban 19 horas, nos estamos cambiando a programas que primero nos tengamos alguna tranquilidad de que van a encontrar empleo después. Programas de capacitación que están durando 400, 500 horas en vez de 19, que nos cuestan 1,5 millones, 2 millones de pesos por persona en vez de 70.000 pesos. O sea, lo que queremos es trabajadores realmente bien capacitados que puedan hacer muy bien un trabajo, que puedan obtener un salario digno y que le puedan hacer a la empresa también un trabajo más productivo. Y esto significa modernizar la capacitación y el entrenamiento. Y aquí hay un rol importantísimo que deben jugar las asociaciones de empleadores, los sindicatos, que deben jugar también los proveedores
pero que también deben acomodarse, ¿no es cierto?, las instituciones de educación, tanto educación secundaria como educación terciaria técnica, y como también nuestras instituciones que dependen más bien del Ministerio del Trabajo, que son CENSE y Chile Valora. Si logramos que todas ellas conversen, si logramos que todas ellas se alineen dentro de un marco de cualificaciones, si logramos que lo que se enseña en Chile sea lo que efectivamente lo que los empleadores necesitan, vamos a poder realmente dar un paso gigante en nuestro deseo tan grande de convertirnos en un país desarrollado, pero también en un país mucho más justo. Muchas gracias.